Adoración en casa. Qué agradable este tiempo, vivir de la adoración a Dios, especialmente cuando sabemos exaltar al Rey, que es colocar el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Entonces, cuando estamos en este tiempo maravilloso, adorándolo por encima de todo, es cuando le estamos dando la honra y nos da la oportunidad de entender que Él realmente tiene el control y el dominio sobre todas las cosas. Por eso es tan importante y tan maravilloso adorar al Rey. Y eso lo hacemos en familia y compartimos este espacio para que usted pueda llenarse de esa presencia de Dios, porque la adoración y la alabanza cambian ambientes de dolor, de tristeza, de miedo. Cambian porque Dios comienza a manifestar su presencia, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso creemos que este es un tiempo de libertad para ti, para tu casa, y quiero que lo digas conmigo. La libertad de Dios está presente en mi casa. La libertad de Dios está presente en mi casa. ¿Por qué? Recuerden este dicho: Dios es lo primero en mi casa. Y si Dios es lo primero en mi casa y en tu casa, la libertad de Dios también será lo primero en tu hogar, con tu familia y donde quiera que tú vayas, por el poder de la palabra. Yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, si estás reunido con algún familiar, si estás solo, quiero que te lo digas a ti mismo o a ti misma de una forma fuerte pero creíble. Yo quiero que digas: Dios me hizo fuera de serie. Así como te lo estoy diciendo. Dios me hizo, o Dios te hizo, a la persona que tienes a tu lado, dile: Dios te hizo fuera de serie. ¿Por qué te hizo fuera de serie? Porque tú eres único, tú eres única. Somos distintos, pero en un mismo cuerpo. Y eso es importante, eso es genial, eso es espectacular. Que tú y yo seamos diferentes, pero tenemos el mismo Dios que nos ayuda a ser un ejemplar fuera de serie. Y yo quiero que en este tiempo podamos reflexionar un poco acerca de esto, porque hay gente que a veces se confunde con el tema de la iglesia. Muchas veces sabemos y pensamos y comenzamos inclusive a tener una especie de paradigma acerca de la iglesia del Señor, porque muchas veces pensamos que la iglesia es el lugar más perfecto que existe sobre la tierra. Y resulta que dentro de todo lo especial y espectacular de la parte espiritual es cierto, pero más sin embargo las personas que forman parte de la iglesia no somos perfectas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores, hemos fallado, nos hemos equivocado, no solamente hacia alguien que queremos o hacia algo que apreciamos, sino inclusive hacia nuestro Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser perfectos si fallamos en distintas oportunidades a nuestro Dios? Y eso es lo que necesitamos entender, porque la iglesia, más que ser el lugar perfecto, es sencillamente un lugar de cambios y de transformación para poder alcanzar esa perfección. Entonces, siempre será importante que podamos entender que cada vez que participamos de la congregación, cada vez que participamos de la reunión, cada vez que escuchamos el mensaje de Dios, ese mensaje comienza a generar transformación en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Mira, hay gente que inclusive comienza a cuestionar todo esto, y cuando alguien comienza a señalar, a juzgar, es que esta iglesia, es que y comienza a ver las dificultades o los errores, esa persona se convierte en un religioso y prácticamente comienza siempre a tener su dedo señalador para comenzar a criticar aquello que está en proceso de transformación. Entonces siempre será importante que podamos comprender que la gente que está dentro de la iglesia está en un proceso de transformación. Y en medio de ese proceso de transformación es cuando Dios obra y Dios permite que tu vida comience a convertirse en ese ejemplar fuera de serie. Y eso necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que estoy justificando los errores o inclusive el pecado de alguien para que pueda o no participar de la iglesia. El asunto es que a una persona conoce su vida y sabe que comete muchos errores y que ha fallado grandemente a Dios. ¿Será que a esa persona le atrae en este tiempo ir a la iglesia o escuchar un mensaje que se hable de Dios?
Sencillamente tenemos que reflexionar en eso, porque la vida de iglesia tiene que atraer a ese tipo de personas. Por eso Jesús, cuando caminaba en aquellos tiempos, dice que lo seguía mucha gente que era rechazada, muchas personas que eran pobres, muchas personas pecadoras, inclusive todos los religiosos comenzaban a cuestionar y a juzgar la santidad de Jesús solo porque había gente imperfecta que lo seguía. Entonces en este tiempo necesitamos entender que nosotros mismos como seres humanos hemos fallado, pero aún en medio de todo esto Dios necesita de nosotros para cumplir su obra en esta tierra. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, Él sabrá cómo hacerlo, sabrá los procesos que tendremos que vivir, sabrá las situaciones que tendremos que pasar, los desiertos que tendremos que atravesar, pero más sin embargo, cada proceso en la vida te va a transformar para que seas pieza clave del Evangelio en este tiempo de transformación. Mira, muchos hombres de la Escritura fallaron y aún así fueron usados por Dios. Moisés era tartamudo, pero más sin embargo Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel. Inclusive David tuvo la falencia de cometer un acto de adulterio, de fornicación, pero más sin embargo Dios también utilizó la vida de David. Dice Rahab, dice la Escritura que era una ramera, una prostituta, pero más sin embargo formó parte del linaje que hizo que Jesús viniera a esta tierra. También Sansón fue un promiscuo, pero pudo liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y tú puedes ver tantos errores y tantas fallas, pero más sin embargo, cuando hay un corazón lleno de Dios, mira, Dios utiliza a la persona porque no se trata de nosotros al final, se trata de Él, se trata de Cristo, se trata de Dios, se trata de su obra en esta tierra y Él te quiere usar y te quiere utilizar para que tú seas esa persona heroica que va a transformar esta sociedad y que va a transformar el mundo entero a través de decisiones que vas a tener que tomar en este tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios te diseñó para que tú hicieras la diferencia. No puedes formar parte del montón, porque el montón prácticamente sigue el camino del montón. Sencillamente se convierten en imitadores de otros y no en aquellos provocadores de estrategias nuevas en la vida. Por eso en este tiempo es tan maravilloso entender el escenario, porque si tú entiendes el escenario, se está abriendo una ventana profética y espiritual sobre tu vida que está indicando que tú tienes que marcar la diferencia. Mientras muchos están cuestionando y llorando, mientras muchos están criticando y peleando y colocándose enemigos en la vida, otros sencillamente están rendidos delante de Dios y escuchando la voz de Dios para comenzar a traer soluciones a su familia. Y por eso yo sé que Dios te hizo fuera de serie. Quiero que vayas conmigo a la Escritura, a el libro de Jueces capítulo 6, versos desde el 1 al 18. Hay una historia bastante interesante en Jueces 6, 7, 8 y 9, donde sencillamente podemos ver la vida de un joven llamado Gedeón, y que sencillamente hoy lo vamos a aprender y vamos a aprender de la vida de este joven, porque muchas cosas que él pudo lograr y hacer en la vida también nos sirven en este tiempo para que de esa forma podamos lograr avanzar y no rendirnos en el intento. No te rindas, sino que sencillamente entiende que Dios a ti te hizo especial y diferente, y que esas diferencias son las que hacen que sencillamente puedas llegar muy lejos en la vida. Mira, dice la Escritura de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que los afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiesrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Mira qué impresionante este encuentro de Dios con Gedeón. Sencillamente podemos ver acá un joven que formó parte de la historia y que pudo cambiar inclusive la historia no solamente de su vida, sino la historia de una nación. El asunto es: ¿para qué te estás preparando tú? ¿Te estás preparando sencillamente para soportar y aguantar las crisis, para soportar el dolor, para soportar la tristeza, para aguantar la pobreza, para aguantar tantos problemas en tu vida? ¿O te estás preparando para un milagro que Dios tiene para ti y que Dios quiere hacer a través de ti? Que es muy distinto. Mira, hay gente que sencillamente se queda esperando de brazos cruzados que algo suceda. Y lamentablemente he visto muchas personas que sencillamente son como aquellas ovejas que en todo tiempo están: quiero que me des, Señor, dame, y solo piden y piden y piden, y no solamente le piden a Dios, sino que le piden a cualquiera que se encuentren en el camino. Y eso no es lo que Dios quiere para ellos, eso no es lo que Dios quiere para ti. Puedes estar pasando un proceso muy fuerte, pero tú tienes que marcar la diferencia. Mira, es interesante este proceso que estaba viviendo Israel. Es interesante porque sencillamente, mira, Josué o Gedeón en el libro de Jueces sencillamente se convirtió en uno de los jueces que pudo cambiar la historia de una nación como Israel. Y los jueces eran sencillamente aquellos gobernantes que eran prácticamente luchadores que podían defender la tierra de todos sus enemigos. Y Dios permitió que en el libro de Jueces se levantaran algunos jueces, valga la redundancia, para que pudieran defender la tierra de Israel de todos los enemigos, porque Dios quería una nación santa. Pero no una nación boba, sino que sencillamente una nación santa, porque estaban rendidos a Dios, con lineamientos de Dios, con principios de Dios, pero tenían que entender que los enemigos tenían que echarlos fuera, así como en este tiempo tú tienes que hacer que tus enemigos sean echados fuera de tu casa. ¿Cuáles enemigos? No me refiero al vecino que tiene mala cara, no me refiero al perro que te mira mal, no me refiero al gato que te aruñó, sencillamente esos enemigos que se levantan contra ti, porque la Escritura dice
dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ambientes espirituales de oposición. Se te están oponiendo las oportunidades laborales, se te están oponiendo oportunidades financieras, se te están oponiendo oportunidades de salud, se te están oponiendo oportunidades en este caso relacionales, porque en tu casa sencillamente esta situación pudo haber despertado más conflictos que soluciones, más división en vez de unidad. Entonces muchas veces hay ambientes que se van a oponer. Pero ¿por qué se opusieron estos ambientes al pueblo de Israel? Sencillamente porque Israel dejó a Dios a un lado. Se olvidaron de Dios. Tantos milagros que Dios hizo en sus vidas que ellos comenzaron a creer en otras cosas y comenzaron a colocar otras cosas por encima de Dios. Y por esa causa Dios permitió que los madianitas fueran capaces de enfrentarse a ellos y robarlos por 7 años consecutivos. ¿Cómo te sentirías tú si no solamente cuando a uno lo roban en una ocasión uno se siente mal? Se siente devastado porque es algo que comienza a generar frustración y dolor. Y tú comienzas a justificar y a solicitar la venganza o el hecho de que se haga justicia por aquellas personas que hicieron lo malo. Pero muchas veces, mira, Dios permite situaciones en nuestra vida. No estoy diciendo que tenemos que aplaudir el hecho de que una persona nos quiera robar algo en la vida, sino que necesitamos entender cuál es la causa que ha permitido que Dios no esté protegiendo nuestro entorno, que Dios no esté protegiendo nuestra familia o inclusive el trabajo y muchas de estas cosas. Y eso es lo que lamentablemente estaba pasando en Israel. Israel era víctima de sus propias malas decisiones porque permitieron que inclusive los dioses de los amorreos fueran sus dioses en ese tiempo. Ellos dejaron de creer en Dios sencillamente porque pensaban que Dios los había abandonado y ellos comenzaron a hacerse dioses nuevos, y esos dioses nuevos que estaban haciendo, los dioses de los amorreos, comenzaron a practicar sus costumbres y Dios se enojó, dijo: no, yo no puedo permitir eso, entonces tengo que retirarme. Y no fue que Dios los abandonó, sino que ellos mismos sacaron a Dios del camino. Hay gente que se pregunta ¿dónde está Dios? Y la respuesta es: está en el lugar donde tú siempre lo has dejado. Si tú vives y habitas con Dios, siempre te estará acompañando donde quiera que vayas y siempre estará contigo, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo y donde quieras que estés, porque el que se relaciona con Dios, Dios siempre permanece con él todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, como lo dice la Escritura. Pero muchas veces hay situaciones que nos hacen abandonar a Dios. En medio de la crisis clamamos a Dios, y eso fue lo que pasó acá. En medio de esta situación clamaron a Dios. ¿Cuándo clamaron a Dios? Después de 7 años. Volvieron a buscar a Dios después de 7 años. O sea que si en medio del proceso, en medio de la primera oportunidad que Madián devastó a Israel, si en esa oportunidad se hubieran rendido a Dios, en esa oportunidad Dios hubiera venido y los hubiera rescatado, porque inmediatamente Dios envió a un varón profeta que les dio una palabra y les dijo: Dios los sacó de la tierra de Israel y los sacó de toda tierra enemiga, porque Dios siempre ha estado con nosotros. Mira, esto es importante que lo podamos entender. Mira, acá en el verso 15 y 16, Dios le dice a Gedeón, y Gedeón comienza a decir: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y dice el verso 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira, qué impresionante lo que nos dice la palabra, porque sencillamente Dios estaba llamando a Gedeón para una obra bastante grande. ¿Sabes cuál es el enemigo número 1 del propósito de Dios? Las excusas. Gedeón le dijo: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo si mi casa y mi familia son pobres? ¿Qué tenía que ver la pobreza con la obra que Dios le estaba diciendo? Muchas veces pensamos que nos hace falta mucho
para poder lograr grandes cosas en esta tierra. Y sencillamente Dios te dice, pero yo te he enseñado todo lo que necesitas para poder emprender tantas cosas. Mira, hubo 4 cosas acá que Gedeón pudo usar después de romper ese pensamiento de excusas para que de esa manera fuera usado por Dios de una forma sobrenatural. Dios le dijo sencillamente, ve con esta tu fuerza. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Muchos comienzan a decir y comienza prácticamente a interpretar esto como que la fuerza de Gedeón sencillamente era la fuerza de Dios para vencer. Y eso lo podemos decir nosotros, inclusive podemos recitar versículos que dicen lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy como valiente. El asunto es que tú vas a ser la misma persona, vas a tener la misma fuerza natural. El asunto es cuál es la fuerza que Dios te está ofreciendo. ¿Qué es eso que tenía Gedeón que lo hizo diferente para que Dios lo escogiera para liberar al pueblo de Israel? De todas las personas que estaban allí, Dios escogió a Gedeón para hacer una obra maravillosa. Y mira, lo primero que Gedeón aprendió a hacer en ese momento fue que escuchó la voz de Dios. Lo primero que necesitamos entender para poder ser un ejemplar fuera de serie es que la gente fuera de serie sabe escuchar primeramente la voz de Dios. Hay gente que vive de opiniones, hay gente que vive de comentarios, hay gente que vive de decisiones siempre respaldadas por los demás, pero siempre olvidan a Dios. Y eso, cualquier parecido con la realidad de Israel en ese tiempo, es solo mera coincidencia. Porque sencillamente hasta en este año 2020 muchos mencionan a Dios, pero más sin embargo no toman en cuenta a Dios para las cosas que tienen que hacer. Entonces Gedeón, después de todo este malestar y esta conversación, aprendió a escuchar la voz de Dios. Se entendió que quien le estaba hablando en ese momento era Dios en su vida. Y muchas veces Dios ha hablado a tu corazón. Dios te ha dicho algo muy particular. Sencillamente te habló de que vas a viajar a muchos lugares, de que serás un gran negociante, un gran empresario, un gran profesional, un gran médico, un gran pastor, un gran ministro, una persona que va a cantar para Dios. Yo no sé qué Dios te ha prometido, pero lo has sentido en tu corazón seguramente, pero las circunstancias te hacen olvidar todo esto y lo dejas a un lado, lo colocas en un baúl, parece solo el baúl de los recuerdos, y olvidas que Dios fue el que te hizo esa promesa o que colocó eso en tu corazón. Y yo sé que lo estás sintiendo, y en este momento sencillamente soy el mensajero que te dice que Dios te manda a refrescar esas promesas por el llamado que Dios hizo para tu vida. Lo segundo fue que Gedeón aprendió a obedecer. Lo primero fue escuchar la voz de Dios. Lo segundo, obedecer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Como seres humanos, nuestro chip actualmente en este año 2020 no está diseñado para obedecer. No nos gusta obedecer porque obedecer pareciera un mandato, y nadie le gusta obedecer los mandatos de alguien más, sino solo sus propios mandatos. El asunto es que si Dios es el que te está diciendo algo, tienes la garantía de que te va a salir bien. Aunque los hombres te fallen, y aunque muchas veces nos equivoquemos, cuando Dios pone algo en tu corazón y sabes que tú eres útil para eso, si tú obedeces, aunque parezca imposible, Dios lo hará posible, porque de eso se trata. No se trata de que tú lo puedas hacer en tus fuerzas. Se trata de que Dios pueda hacerlo a través de ti de una forma milagrosa y muy espectacular en este tiempo. Por eso Dios necesita un corazón, número 1, que aprenda a escucharlo, número 2, que sea obediente. ¿Y obediente de qué manera? Sencillamente aprende a confiar en Él, aunque lo que Él te diga te parezca absurdo, te parecerá loco, atrevido, pero lo que te está diciendo Dios será aquello que te va a llevar hacia una dimensión de bendición, de milagro y de seguridad como nunca antes. ¿Usted cree que cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca porque viene un diluvio, nunca había llovido sobre la tierra, y Noé comienza a anunciarle a la gente, tengo que construir una arca, un barco, un transatlántico, y se tienen que montar en él porque va a caer una gran lluvia? Nunca había llovido. La gente se reía, la gente se burlaba. Mira, la gente se puede burlar de tus sueños, la gente se puede burlar de tu llamado, pero tú tienes que entender que Dios es el que te está prometiendo grandes cosas, y si Él lo dice, Él lo tiene que cumplir. Lo otro que hizo Gedeón fue aprender a quitar los ídolos, porque sencillamente cuando dejó a Dios a un lado, comenzó a colocar su fe en otras cosas.
comenzó a colocar su fe no solamente en objetos, sino también en su fuerza. Comenzó a colocar su fe en su propia seguridad. Comenzó a colocar su fe en muchos elementos de culturales que existían. Y a veces hay gente así, que sus ídolos sencillamente no son sencillamente una imagen, porque muchos pueden criticar esto, sino que hay gente que sin tener imágenes de piedra o de papel o de madera, tienen imágenes físicas. Hay gente que sus ídolos son el dinero, hay otros que sus ídolos sencillamente son el gobierno, otros que sus ídolos son el trabajo, sus ídolos son su familia. No, es que si mi familia no está conmigo en esto, entonces yo no le hago. Mira, si Dios te está mandando, y lo hizo como Abraham, que tuvo que dejar su tierra y su parentela para poder constituirse una nación grande, si Dios te lo está prometiendo, no es porque odia a tu familia, sino porque te quiere usar para algo mucho más grande y superior. Y lo otro que pudo hacerse fue asumir y hacer sacrificios. Mira, en ese tiempo había mucha escasez sobre Israel, demasiada escasez, pero más sin embargo, Gedeón ofreció su vida y lo que más tenía valor para Dios, porque él sabía que solo Dios podía multiplicarlo y engrandecerlo, porque él reconocía que el dinero en sus manos no lo era todo, sino que en las manos de Dios era suficiente para que se pudiera revelar el secreto que Dios tenía con Gedeón. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios trae sobre ti revelación. ¿Revelación de qué? No solo de las Escrituras, sino de la utilidad que tú tienes para Dios en esta tierra y en este tiempo. El asunto es que muchas personas tienen que pelear con tantas cosas. Tienen que pelear por, primero, escuchar la voz de Dios. Segundo, porque sencillamente no les gusta obedecer a Dios. Si Dios te dice por allí no es, ellos siempre van en contravía a Dios, pero más sin embargo se estrellan y luego tienen que aprender de la lección por causa de la experiencia. Yo siempre digo algo muy interesante que Dios me enseñó hace mucho tiempo. Lo que tú no aprendes por obediencia, lo aprenderás por consecuencia. Y hay gente que vive aprendiendo hoy en día más por la consecuencia que por el simple hecho de obedecer la primera instrucción, que era la que más le iba a bendecir. Entonces, en este momento tú tienes que entender que Dios a ti te hizo un diseño único, diferente, y que eres llamado por Dios para algo diferente, distinto y grande. ¿Acaso tú quieres vivir la misma experiencia que tus padres? ¿Acaso tú quieres vivir la misma experiencia de otras personas? Hoy en día estamos en una sociedad que busca solo imitar, pero no crear. Estamos en una sociedad que quiere alcanzar lo mismo que otros han alcanzado, pero no hacer cosas diferentes. Y si en este tiempo Dios provocó esta crisis para que tú hagas cosas diferentes, mira, Dios tuvo que permitir una crisis en Israel para que se levantara un hombre como Gedeón e hiciera cosas diferentes. Dice la Escritura allí, lo que estábamos leyendo, que Gedeón estaba sencillamente sacudiendo el trigo en el lagar. Muchos llaman a Gedeón el cobarde. Muchos llaman a Gedeón el temeroso, el dudoso. Y es verdad. ¿Y acaso no nos pasa a nosotros en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros tenemos la plena certeza y confianza de creer todo lo que Dios nos dice? Mire, aún lo que te quiero decir es que Gedeón era un hombre con debilidades y nosotros somos seres con debilidades. A lo mejor se te quitan las ganas de orar, se te quitan las ganas de ayunar. A lo mejor ni siquiera quieres ver este mensaje porque te sientes mal, porque peleaste con tu marido, con tu esposa, porque peleaste con tus hijos, porque hicieron algo malo. Y sencillamente eso es normal, es natural, porque fallamos y muchas veces tenemos que reconocer que somos débiles. Y en medio de la debilidad es cuando Dios te hace reconocer que solo a través de Él es que tú puedes ser utilizado por Dios para cosas grandiosas. No es lo mismo ser un instrumento de Dios para ser un héroe en este tiempo que ser un imitador de la sociedad. Hay gente que comienza a mirar las redes sociales y dice, es que yo quisiera tener lo que esta persona tiene, pero muchas veces esa persona pudo obtener cosas por causa de que tomó decisiones y acciones que lo llevaron a alcanzar esa grandeza que a lo mejor para nosotros es de gran bendición solo porque vemos lo material, pero sencillamente fuera de eso, alguien que no hace las cosas como Dios quiere, fracasó. Porque no hay nada peor que tener éxito en aquello que a Dios no le agrada. Eso es terrible. Y tú puedes decir, pero me gozo la vida, me gasto el billete y estoy así. Sí, pero al final tu vida
va a venir así como subió, así mismo bajará y serás un eterno don nadie, porque un día fuiste reconocido, pero mañana te olvidarán. Porque esto no se trata de que tú solamente vivas de la fama, sino que tú vivas de la experiencia de ser usado por Dios para cambiar la historia. Y Dios quiere cambiar la historia de tu casa. ¿Cómo? A través de ti. Dios necesita a alguien como Gedeón. Gedeón no era el temeroso que dicen allí. ¿Saben cuál es la cuestión? Que Gedeón tenía una actitud diferente. Por eso Dios se le apareció a Gedeón y le envió a un profeta para que hablara. Sencillamente, si Dios te permite escuchar este mensaje, es para decirte proféticamente que tú eres ese hombre y esa mujer que tiene que levantarse con una actitud diferente. Esa actitud diferente te va a llevar a conquistar. Esa actitud diferente te va a llevar a obedecer. Esa actitud diferente te va a llevar a tener reconocimiento y reverencia por lo que Dios está haciendo contigo primeramente. El que tiene temor de Dios sabe que tendrá éxito en la vida. ¿Por qué es preferible tener temor de Dios y no tener temor de las circunstancias? Hay gente que no le teme a nada, pero tampoco le teme a Dios. Y sencillamente por esa causa serán perdedores, porque en el momento de la crisis Dios no estará con ellos, porque lo dejaron a un lado olvidado. Entonces, en este tiempo yo quiero que tú puedas entender que Dios tiene para ti algo grande y maravilloso. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo decía esto, porque tuvo ese encuentro con Dios y Dios le respondió y él le dijo, quítame este aguijón que tengo en mi carne, porque esto es mi enemigo. La carne es el enemigo, Señor, de tu presencia. Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. En pocas palabras, cuando tú reconozcas que hay cosas con las que tú no puedes pelear, eso te hace dependiente de Dios. Y en medio de esa dependencia de Dios es cuando Dios te da la victoria. Por eso tú eres fuera de serie. Tú eres único, tú eres única. ¿Tienes errores? Sí, yo también los tengo. ¿Te has equivocado? Yo también me he equivocado. ¿Le has fallado a Dios? También le hemos fallado a Dios. Pero eso no te hace exento de que Dios te pueda usar para cosas grandes. Es el tiempo de sacudirte el miedo, el tiempo de asumir una actitud diferente. Esa actitud fue lo que hizo que Dios se presentara a Gedeón para que él fuera seleccionado para liberar a toda su nación. ¿Acaso tú puedes ser el libertador de tu casa? ¿De qué manera, pastor? ¿Acaso no te podrás levantar para comenzar a establecer principios en tu vida de Dios para que ocurra un milagro? Dios no necesita gente miedosa. Dios necesita gente que sea capaz de tener un corazón valiente por encima de las circunstancias. Tú eres fuera de serie. Eres fuera de serie, eres único. Y Dios te hizo único y especial para este tiempo. En este año 2020 necesitamos que se levanten nuevas voces para que sigan predicando el Evangelio. Hay gente que es egoísta y sencillamente se sienta en una silla y dice, no es que quiero recibir el mensaje, pero no lo comparte con nadie. Cuando Gedeón se levantó, todo lo que él estaba haciendo tenía que compartirlo con toda la nación y tuvo que derrotar primeramente sus ídolos. Todos sus pensamientos, todo su esquema y estructuras de aprendizaje cultural, inclusive aquellas que no le agradaban a Dios, tuvo que quitarlas del camino y poner a Dios, asumir el sacrificio de poner a Dios primero, para que de esa forma pueda ocurrir el milagro en su vida. Porque el milagro más grande no es vivir la bendición. El milagro más grande es lo que Dios va a hacer a través de ti. Dios te va a usar para que tú seas un hombre y una mujer fuera de serie. Por eso en este tiempo tendrás que levantarte y tendrás que creer que Dios tiene grandes victorias para tu vida. Mira, en este tiempo especial es importante que tú seas de aquellos que no permitas que tu casa se caiga, que las finanzas se destruyan. Gedeón
agarró y sacudía el trigo en el lagar, y el lagar es el lugar donde se pisan las uvas. Tendrás que ser estratégico en este tiempo. Mira, 7 años los israelitas perdiendo con los madianitas, que Gedeón dijo, me voy a crear una estrategia para poder tener una reserva en este tiempo, porque no me voy a rendir hasta que Madián deje de robarme lo que me pertenece. Mira cuántos enemigos se han levantado para robarte tus sueños. Cuántos enemigos en este tiempo, cuántas voces se han levantado para decirte que estás perdiendo. No lo aceptes en tu vida. Tú eres ese ganador y esa ganadora. Sencillamente Dios te dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza era la actitud de Gedeón de no aceptar más pérdidas en su vida. Cuando Gedeón aceptó no perder más y sacudía el trigo en el lagar, fue cuando Dios envió al profeta para que le hablara. Y no solamente le envió al profeta, sino que la misma presencia del ángel de Jehová se apareció allí como la figura de Cristo para decirle que Él iba a hacer cosas grandes para liberar a la nación. Mira, en Jueces capítulo 7, versos 19 y 20, dice que Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, y cuando estaba por cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo, con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha, y todos gritaron, ¡al ataque! Por Dios y por Gedeón. Mira, Dios le dio una gran victoria a Gedeón, y una victoria muy espectacular. Gedeón sale y le cree a Dios y le pedía señales, y es normal pedir señales. Señor, si tú estás conmigo, muéstramelo. Y eso es normal, es natural. El asunto es que vivas de las señales y no tomes acciones. Que le pidas a Dios, muéstrame, pero no decidas hacer nada. Ese es el gran problema de las señales. Que hay gente que quiere señales y quiere que se le indique el camino y se acostumbra a que se le indique el camino y no toma decisiones. Cuando tú recibes una palabra de Dios, inclusive que te pueda hablar un hombre de Dios, sencillamente tienes que tomar acciones hacia lo que Dios te está diciendo y que colocó en tu corazón. Entonces, cuando Dios levanta a Gedeón, Dios le dice, reúne a todos los hombres. Con 10 hombres quitó todos los ídolos que estaban rodeando a Israel. Los derribó, los quitó del escenario, para que de esa manera Dios fuera el Dios de Israel. Volver otra vez a colocar a Dios como el Dios de Israel, porque se acostumbraron a muchas cosas. Levanta a todos los hombres. Salieron 32,000 hombres, y Dios les dice, aquellos que están muertos de miedo, envíalos a su casa. Y 10,000 hombres se fueron. Quedaron 22,000. Gedeón seguramente sudaba y decía, bueno, por lo menos hay 22,000. Y Dios le dijo, llévalos al río. Los que tomen agua, sencillamente como un perrito, colocando su cabeza directamente en el agua, los vas a mandar para su casa. Y los que tomen el agua, sacándola con su mano y llevándola a la boca, esos son los que vas a escoger. Y agarró Gedeón y comenzó a contar, y solo 300 hombres llevaron el agua con su mano a la boca. Allí Gedeón comenzó a sudar fuertemente. Y Dios le dijo, solo con esos 300 vas a destruir a los madianitas. A veces te estás preguntando, ¿cómo yo voy a lograr el milagro si no tengo nada? Con lo poco que tú tienes, o con algo que puedas tener, o con algo que puedas recibir, es importante para que te levantes, para traer libertad a tu casa y a tu familia. No es mucho, porque si fuera en lo mucho, entonces vas a decir que lo hiciste tú. Y eso fue lo que Dios hizo con Gedeón. Dijo, saca a todo este pueblo para que no diga que fue su mano que venció a los madianitas. Y fue allí cuando los 300 tomaron la voz del líder Gedeón, porque de Gedeón, de ser un joven miedoso y dudoso, se convirtió en un líder para poder traer libertad al pueblo de Israel.
se reunieron en grupos de a 300 y fueron al campamento enemigo de Madián. Dios le dijo: necesito que tengan teas ardientes con una antorcha y una vasija de barro. Colocaron la antorcha encendida dentro de las vasijas, y eso estaba en su mano derecha, y en la mano izquierda estaba la trompeta. Y sencillamente, cuando vemos allí todo lo que Dios estaba haciendo, en la mano izquierda estaba la antorcha y en la mano derecha la trompeta. Ellos tocaban la trompeta sencillamente para entonar cánticos de victoria. Y ellos se agruparon de a 100 en distintos flancos para atacar al enemigo. El enemigo no se esperaba la presencia de 300 hombres en contra de 120,000 hombres del ejército de Madián. Cuando el ejército de Madián estaba allí descuidado de noche, las antorchas estaban en las manos, en medio de una vasija, y comenzaron a tocar las trompetas y tocaban cánticos de victoria. Por eso, cuando tú pones la alabanza, la adoración en este tiempo, tú estás haciendo que cánticos de victoria se estén decretando sobre tu casa. Cuando tú comienzas a decir: Señor, te exaltamos, Señor, solo tú eres digno, es cuando tú estás diciendo: Señor, ven, que tu nombre sea por encima de todo lo que yo estoy haciendo en este tiempo. Cuando tú levantas tu voz para cantar y hacer que ese cántico de trompeta suene, estás preparándote para el milagro. Primero tienes que hacer sonar tu adoración y tu alabanza lo más fuerte posible. Luego que te llenes de la presencia de Dios, vas a comenzar a entender algo. La vasija representa nuestra humanidad y la antorcha representa el poder del Espíritu Santo de Dios. Para que el milagro ocurra, la vasija se tiene que romper para que deje salir el poder de Dios que está en tu vida. Y eso fue lo que Dios les dijo: lancen las vasijas para que se quiebren y dejen salir el fuego que está dentro de ellas. Cuando tú quiebras tu vasija, cuando se quiebra tu ser, cuando te quebrantas delante de Dios y dices: Señor, no puedo, reconozco que yo no puedo, pero más sin embargo te creo. Cuando tú le crees a Dios a pesar de esta situación, Dios traerá el milagro para tu vida con poder, con gracia y con su favor. Mira, ya para concluir y hacer una oración, yo quiero que en este tiempo maravilloso tú puedas entender lo siguiente. En una oportunidad, un joven se graduaba de la universidad. Y ese joven se graduaba de la universidad y su papá le tenía un regalo. Y el regalo era un auto viejo de hace 50 años atrás. Y ese auto lo tenía guardado y reservado. Cuando el hijo se gradúa, su papá se reúne con él y le dice: hijo, te tengo un gran regalo. Tengo un auto guardado desde hace 50 años y quiero que tú lo tengas. Pero antes de que tú lo tengas, quiero que lo vendamos. Y va y le dice: llévalo a un lote de autos y pregunta por cuánto te lo venden, por cuánto te lo compran. Y él lo llevó allá y le dijeron: papá, me ofrecieron $10,000. Bien, ve a la casa de empeño y pregunta por cuánto te lo reciben. Y fue a la casa de empeño y vuelve con su papá y le dice: papá, me ofrecieron $1,000, más me estaban ofreciendo en el lote. ¿Viste? Pero mejor ve al club de autos y quiero que vayas allá y preguntes por cuánto te lo reciben. Cuando llegó con el auto al club de autos, inmediatamente la gente lo vio y mucha gente comenzó a pedirle que si vendía el auto. Él va donde su papá y le dice: papá, en el club de autos me están ofreciendo $100,000 y que me lo compraban ya, vamos a venderlo. Y el papá le dice al joven: hijo, es que yo quiero darte una lección. Muchas veces el verdadero valor se consigue en el lugar correcto. A veces la iglesia puede parecer por fuera que es imperfecta, pero en el lugar correcto es donde Dios te da el verdadero valor. Porque en ese verdadero valor Dios tiene para ti algo grande y maravilloso. Y eso es lo que Dios va a establecer con tu vida. Por eso cree en el Señor, que este será tu tiempo
porque Dios te hizo fuera de serie. Y quiero concluir con esta bendición. Dice Deuteronomio, Números capítulo 6, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios tiene algo especial para ti. Y tu verdadero valor está en Dios. Dios te hizo fuera de serie. Dios te hizo especial. Tú vales mucho para Dios. No te rindas. Sacúdete el temor. Sacúdete la desesperanza. Sacúdete la tristeza. Sacúdete esa voz del enemigo que te dice que tú no puedes hacerlo, que no lo vas a lograr. Sacúdete esas voces que son usadas por Satanás, que te hacen sentir que tú eres un bueno para nada. Sacúdete todas estas cosas negativas y sencillamente levanta tu cabeza y ten una actitud diferente. Porque esa actitud diferente es lo que va a provocar que tú seas fuera de serie. Eres incomparable. No permitas que voces te digan que no calificas. He visto tanta gente sufrir, aún en la iglesia, porque líderes comenzaron a decirle que no calificaban por algo en el carácter, por algo en la conducta, por asuntos religiosos, porque nunca los veían comparados con ellos en la misma condición, en la misma estatura. Josué nunca fue igual a Moisés, pero Josué logró estar en la tierra prometida. Y asimismo Dios levantó los jueces, y cada juez fue diferente uno del otro. Pero Dios, a través de ellos, a pesar de sus errores, cuando encontraron a Dios y escucharon su voz y obedecieron su voz y quitaron sus ídolos y asumieron sacrificios, fue cuando Dios los usó con poder, con revelación. Recuerda, si no se quiebra lo humano, nunca saldrá el poder maravilloso del Espíritu Santo a través de ti. Y eso es lo que Dios quiere. Y con esta bendición sacerdotal, yo quiero que tú en este tiempo puedas entender lo que Dios quiere para ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti gracia en este año 2020 y en los años venideros. Que Dios siempre alce tu rostro para que no te veas decaído y sientas ganas de seguir adelante, y ponga en ti paz, y su nombre estará contigo todos los días de tu vida. Levántate, campeón. Levántate, campeona. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Que las circunstancias no te digan de qué eres capaz, sino que Dios te dice a dónde vas a llegar. Acéptalo, créelo y supérate a ti mismo cada día. En el nombre de Jesús, te bendigo y declaro que en este tiempo la paz de Dios esté sobre ti, y que en este tiempo maravilloso tú puedas ver que el Señor comienza a hacer que milagros acontezcan en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.